La están viendo, es nuestra Catedral de Burgos, 88 metros de sueño para una época de cambio en el Bajo Medievo, la transición entre el románico al gótico, el sueño de un hombre, el abad de Dugger. Aquella iglesia de Saint-Denis era pequeña, era producto de otra época. Si ustedes se dan cuenta, si visionan el románico burgalés, de él tienen múltiples ejemplos en el norte de la provincia de Burgos, también innumerables en el Valle del Esgueva, verán arcos de medio punto, un momento importante en la construcción en el cual los muros tienen que tener un grosor especial, muy amplio, para sostener, desde luego, edificios que son monolíticos, que son apelmazados, con ventanas muy pequeñas, casi aspilleras, como las que veíamos en el Usillo el día que en Bella Burgartis nos ocupábamos de las cárceles de esta catedral. Toda esa estructura generaba una intimidad en la religión que llevaba a los feligreses, desde luego, a un mundo oscuro. El abad de Saint-Denis tenía que cambiar toda esa tendencia, quería luz, quería esa belleza material que le iba a llevar también a ahondar en su propia religiosidad. Nace una revolución arquitectónica. El abad de Saint-Denis lo llamaba su arquitectura moderna, entre otros, el arco apuntado. Evidentemente, como cumbre del gótico que es, la Catedral de Burgos tiene todas sus puertas insertas con un arco ojival, un arco apuntado. Son así la puerta de Santa María, las tres puertas de Santa María que veíamos en el primer capítulo, es la puerta del Sarmental o la puerta de Coronería. Pero cambia en la puerta de Pellejería, donde están viendo un arco de medio punto, si bien es cierto que no tiene que ver con el románico. En este caso el plateresco, el Renacimiento, toma un resurgir de aquellas tendencias y acompaña el arco de medio punto con la pilastra y el dintel. El sueño de aquel abad generó una ola de transformación en toda Europa. Las catedrales góticas fueron inundando nuestra superficie y, desde luego, lo que él llamaba arquitectura moderna tenía tres elementos revolucionarios: el arco de medio punto, el arbotantes y la bóveda de crucería. Vamos a conocer en esencia cuáles son sus estructuras. Recuerden el espacio de Bella Burgartis en el cual les hablábamos de la dovela. En el arco románico o arco de medio punto, llamado así porque en el intradós se inserta una media circunferencia, las dovelas van girando en torno al arco y aquí, en esta línea de flexión, se produce lo que se llama la línea de tensión. En este momento, el arco, si crece en altura o se hace ancho, se produce la rotura. Una cuestión de altura. Es una cuestión de altura. El semicírculo del arco románico no soporta el peso que se genera en su línea de presión, derribando, por supuesto, la estructura del arco. El abad de Dugger de Saint-Denis era un hombre influyente. A comienzos del siglo XII no podía consentir que los reyes fueran enterrados en cualquier iglesia. No podía entender que la belleza material no iluminara también la religiosidad. Por eso, junto con sus ingenieros, junto con los arquitectos, idearon la transformación arquitectónica, un cambio que tuvo una clave, un momento de esplendor: el arco apuntado. Sin embargo, en el arco apuntado, arco ojival, lo que se producen son las líneas de tensión que se desplazan al suelo. Eso produce que se pueda construir en altura. No solo eso, que los propios ventanales sean incluso la superficie de construcción. Una cuestión de altura, resistiendo, por supuesto, los pesos. Sin embargo, el arco ojival, el arco apuntado, no está exento también de problemas. El giro de la dovela desplaza las líneas de tensión hacia el suelo, pero también puede hacer que la propia piedra derribe la estructura. Para eso, los ingenieros franceses crearon otra estructura importantísima, moderna, novedosa: el arbotante. El arco tiene una sujeción, jamás podrá desplazarse y caerse lateralmente. Del arbotante les hablaremos en otro programa, pero ahora vamos a conocer la bóveda nervada. Pero la pregunta que se están haciendo está clara.
¿Cómo soportaban esas grandes paredes los pesos de los techos en el interior? ¿De qué forma las estructuras, solo llenas de ventanales y luz, conseguían soportar tanto peso? Hay otra invención de la edad de Suger y de sus ingenieros que es fundamental: la bóveda nervada. En este caso, dos arcos apuntados se cruzan entre sí, generando las presiones a las columnas estructurales. Allí, un arco fajón sostiene todo el maravilloso elemento. Nos encontramos en el trascoro barroco de la Catedral de Burgos. A nuestro lado, la nave de la Epístola y la nave de los Evangelios. Ambas se llaman así porque ahí se recitaban en la liturgia esos pasajes del Evangelio. Y sobre nosotros, las bóvedas de crucería, toneladas y toneladas de piedra que en su construcción derrumbarían las estructuras que se encuentran sobre nosotros. Al levantar las cimbras de construcción caerían si no fuera por una pieza clave. Hay que mirar al cielo para recibirla. Es la clave de bóveda. Ahí las tienen, las claves de bóveda sujetando todo el paño que rellena, por supuesto, el techo de las naves de la Catedral de Burgos. Su ornamentación, el color que a veces vemos en ellas, tiene que ver con los linajes, a veces con ubicaciones geográficas, pero es puramente ornamental, no tiene nada que ver con la estructura. La bóveda se descansa sobre dos arcos fajones y dos arcos formeros. La clave de bóveda es la última pieza que se coloca. A través de ella, modelada en cada una de sus esquinas, se reciben esas presiones. Ello aligera los muros, se pueden construir grandes ventanales. Es una de las maravillas, de las magias del gótico. Recuerden el programa en el que veíamos la serie iconográfica de la Puerta del Sarmental. Es una puerta arcaizante, todavía encontramos elementos propios del románico con una evolución hacia el gótico. ¿Por qué? Tenemos un elemento visual clave, pueden observarlo. Las espaldas de los escribanos ante el Cristo en Majestas están curvadas, se están adaptando al arco apuntado. Otra de las facetas que podemos observar en esa transición entre la escultura románica y la escultura gótica es cómo aquellas figuras abstractas del románico se transforman en naturalismo en el gótico. No tienen esa desproporción en sus formas y además tienen gestos, hacen cosas, se relacionan entre ellos. Fruto de estas estructuras modernas se construyeron las grandes catedrales. Aquí, en estas agujas, durante mucho tiempo, hasta que se deterioraron, estuvieron las tallas creadas por los canteros de San Pedro y San Pablo, como la cantera de San Pablo. El fruto de un gran equipo. Evidentemente, la magnitud de lo que vemos es impresionante, nos lo dejaron los ingenieros y los arquitectos de una época, pero hay que conservarlo, hay que mantenerlo. Hoy en nuestra sección, los profesionales de la catedral, vamos a conocer a alguien que lo hace cada día. Bueno, pues se lo decía, hoy estamos con un nuevo protagonista de esta sección de los profesionales de la catedral, la inauguró Idoia Larrea y hoy nos encontramos con Miguel Ángel Ortega, que es arquitecto técnico especializado en restauración de obras de arte y que trabaja en esta catedral. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Gracias. pues Miguel Ángel tiene en sus manos la conservación de esta catedral día a día. Nos encontramos, quiero que nos la cuentes tú, en la entrada del claustro alto. Yo decía antes, en la Puerta del Sarmental, que podíamos imaginarnos esta puerta policromada y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Eso, sí. Seguramente casi toda la escultura gótica estaba policromada y bueno, hubo una corriente en Francia por el cual que llamaban de las catedrales blancas de Leduc, que se quitó toda la policromía. Aquí todavía se conserva, se ha restaurado y está como aparentemente estuvo en un principio, salvo las puertas de entrada de madera, que eran de Gil de Siloé, que estaban también policromadas y con dorados, pero que tuvo una restauración un poco improcedente y se le dio una especie como de pintura negra, que sería seguramente nogalinas, y se quedó negra. Entonces se pierde un poquito la escultura que tenía tan bonita y tan bien hecha de Gil. Fíjate, Miguel Ángel, estamos hoy cerrando el capítulo en torno al arco apuntado, esa diferencia de transición con el
románico, a veces el hombre ha dejado reflejada en pinturas, revoluciones humanas, el cuadro de Lacroix de 1830 con la libertad guiando al pueblo. Ahí precisamente en ese cuadro se ven las torres de Notre Dame, el 3 de mayo español, muchísimas revoluciones, y el arco apuntado en sí mismo constituye una revolución en la arquitectura humana. Sí, claro, es característico del paso de la arquitectura románica al gótico, aunque en el románico ya se hacía algún arco apuntado, pero de menos elevación y de menos altura. Lo que se consigue con esto es crear edificios mucho más altos, que entre la luz a los edificios, o sea, ganar espacio, ganar luz, y entonces un poquito con un tono más místico, un poquito más elevado. A partir de aquí las construcciones cambian tanto interiormente como exteriormente. Exteriormente ya veréis que hay unos arcos rampantes, hay unos contrafuertes para contrarrestar los empujes de esos muros que se han hecho un poquito más débiles, menos contundentes, por decir así, con menos espesor, para conseguir ir a una mayor elevación y poder meter eso que decíamos antes, la luz y el espacio dentro de las edificaciones. Es un poquito lo más importante que ha conseguido el arco apuntado. Hoy en la plaza hemos estado hablando casi como físicos de presiones, de tensiones, de arcos, y yo quiero hacer una remembranza de algunas cosas. 1539, se cae, se derrumba el primer cimborrio porque una serie de presiones, seguramente un error de cálculo, le llevó a ello. Si nos vamos a la Catedral de Amiens, la circunda una estructura de hierro, precisamente fue también una innovación, se cambió la piedra por el hierro porque los arbotantes no estaban bien colocados. En la Catedral de Bourbourg, en 1573, el día de la Ascensión, una nube de polvo empieza a anunciar que todo aquello se viene abajo. ¿Está hoy en día sujeta esta magna nave que es la Catedral de Burgos a algún tipo de presión estructural? No, no tiene problemas estructurales, porque la Catedral de Burgos realmente se edificó en la ladera del castillo. Entonces el suelo es bastante compacto, no tiene problemas estructurales en cuanto a peso y en cuanto a transmisión al terreno. Sí es posible que cuando se cayera el primitivo cimborrio, el 3 de marzo del año 1539 por la noche, ahí donde está el actual cimborrio había una torre que era como las dos de la entrada principal de Santa María, pero mucho más alta y mucho más grande. El obispo Acuña decía que era como una pirámide de 8 caras, pero claro, ese fue un peso enorme y desde que se construyó lo diseñó Juan de Colonia, lo hizo Simón de Colonia, y desde que se construyó hasta que se cayó duró como unos 20 años más o menos aproximadamente. Fallaron todos los pilares y entonces se hundió de repente tanto el cimborrio como las naves laterales, que ahora presentan otro diseño, otro concepto diferente a las bóvedas primitivas, son bóvedas ya de estrelladas. Miguel Ángel, ¿qué característica propia, particular, tienen las bóvedas de la Catedral de Burgos? Son unas bóvedas que se han desarrollado del románico, de las bóvedas de ariste, son bóvedas de crucería. Están formadas por 2 nervios diagonales que atraviesan por la clave y constituida por 4 arcos, 2 arcos formeros y 2 arcos fajones, para descansar todo el peso estructural sobre 4 puntos. En la Catedral de Burgos, aparte de estas bóvedas primeras, que se construyeron con la primera iglesia de la catedral desde 1200 hasta 1260, posteriormente hay otras que son de tercelete y estrelladas, que son producto de intervenciones posteriores. Por ejemplo, una fue cuando se cayó el cimborrio de la Catedral de Burgos en el año 1979 y que a la vez arrastró a las bóvedas que había a su alrededor. Entonces se construyeron esas bóvedas estrelladas. Como característica de la Catedral de Burgos tenemos una espina dorsal que une todos los tramos de las bóvedas por las claves hasta la cabecera. Y también tenemos como muy peculiar que en la nave de cabecera, en el presbiterio, los óculos, los plementos tienen unos óculos para aligerar ese peso de los plementos, que es también característico de esta catedral. Hablaremos de estas bóvedas de tercelete, lo haremos en esa evolución que tiene el gótico a la estrella, a las múltiples puntas que tiene la bóveda estrellada, y lo haremos desde luego en Bella Burgartis en otros programas. ¿Hay documentos originales, planos de aquellos maestros que venían de Europa a trabajar en la Catedral de Burgos? De eso no tenemos documentos originales, sí que tenemos documentos a partir del siglo XV de todas las obras que se han ido haciendo en la catedral, modificaciones de capillas, compras de cualquiera de las cosas. Cuando empieza el gótico ya empiezan los retablos, empiezan las sillerías del coro, empiezan los grandes ventanales con las vidrieras, todo eso está documentado. Y todo eso que es muy característico del gótico con respecto al románico está documentado.
Tienes, desde luego, un trabajo impresionante. Eres además el arquitecto técnico de la diócesis y uno siente vértigo cada día cuando se enfrenta a los nombres de Juan de Colonia, a los Siloé, a Felipe Bigarni, a Juan de Vallejo. ¿Uno siente vértigo o alguna emoción especial cuando se enfrenta a lo que ellos dejaron ahí? Vértigo no sientes, sí, es un adjetivo sí, novelesco casi. Eso, sí, sientes una emoción porque además los ves y llegas a poder diferenciarlos. Ves una escultura de Gil de Siloé o de Diego de Bigarni, en cualquier otro sitio prácticamente lo puedes llegar a diferenciar, o sea, lo reconoces. Reconoces el estilo, cómo lo trabajan, qué tipo de policromías tienen, con quién policromadores han estado, más o menos puedes llegar a reconocerlos. ¿Cuáles son los retos arquitectónicos a los que se enfrenta esta catedral actualmente? Actualmente es el mantenimiento y luego, bueno, teníamos un pequeño problema de, claro, en Burgos la temperatura es muy fría, entonces estábamos un poquito pendientes de no climatizar, atemperar un poco la temperatura de la catedral, llevarla a una temperatura constante de unos 12, 13, 15 grados como máximo y que esa temperatura sea constante para el mantenimiento de todos los bienes muebles que tenemos, como son retablos, esculturas policromadas, un poco todo eso. Que no haya saltos bruscos ni de temperatura ni de humedad, porque eso los elementos de bienes muebles sufren mucho porque están estucados, que son yesos, son arcillas, que con el bol y eso con la humedad y las temperaturas se mueven. Y la misma madera es un ser vivo que se mueve también con la humedad y la temperatura. Entonces estamos intentando que se estabilice. Miguel Ángel, ¿cómo es tu trabajo aquí día a día durante un año? Bueno, aquí realmente hacemos labores de mantenimiento. Vemos un poquito cómo está la catedral por el exterior y por el interior. Exteriormente, pues de vez en cuando nos toca intervenir en alguno de los pináculos, como es coserle, sellarle, pegarle para que no se caiga, tanto al interior como al exterior de la catedral. Y interiormente estamos haciendo constantemente obras de mantenimiento y restauración. Hemos restaurado prácticamente toda la catedral, nos queda ya muy poquito para restaurar, nos quedan las vidrieras de los condestables y realmente un arcosolio que está en la capilla de Santana. Eso está todo restaurado. Entonces es un poquito labor de restauración y un poco de mantenimiento, pero realmente ahora estamos viendo la catedral como no se ha visto nunca en nadie en ningún momento de la historia, porque se han ido haciendo obras y cuando esas obras se hacían, y a la plenitud, ¿no? Eso es, antes hacían obras y se iba avanzando, pero lo viejo estaba viejo y no se restauraba, y ahora está todo como nuevo, como todo restaurado, o sea, no nuevo, pero todo como recién hecho, o sea, que vamos y ahora a lo vemos como nunca lo hemos visto la catedral. Un octavo centenario absolutamente majestático. Pues gracias Miguel Ángel por tu trabajo, por tu presencia aquí. Y fíjate, una de las secciones de nuestro programa son los libros que hablan de la catedral. Te voy a hablar de alguien que firmó varias obras, estuvo trabajando aquí precisamente en las cubiertas y que es uno de los nombres más brillantes de la arquitectura burgalesa. Don Marco Rico firmó estos dos libros. Uno lleva el rotundo título de la Catedral de Burgos. En él podemos ver desde grabados, evidentemente, de todo lo que ha sido el desarrollo pictórico de la catedral, que le apoyan y le ayudan para desarrollar luego su análisis arquitectónico, y uno importantísimo que yo he leído con detenimiento, que es el Renacimiento en la Catedral de Burgos, su entrada noble y su irrupción lesiva, porque sabes que Marco Rico teorizaba sobre lo que se podía hacer en la catedral y una de sus ideas, lo comentamos con René Jesús Payo, era y sugería derribar algunas partes barrocas, por eso se refiere a lo lesivo, para dar más esplendor en la nave central, el derribo, él postulaba el derribo del trascoro para precisamente dar más brillantez, más plenitud a la nave central. Por lo tanto, dejamos la reseña de estos dos libros de Marcos Rico y te damos a ti las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muy bien, gracias.